Balanza de pagos. La balanza de pagos de un país es un documento contable en el que se registran las transacciones económicas entre los residentes de ese país y el resto del mundo. El importe se anota en unidades monetarias, en el caso chileno, en pesos, y se refiere a las operaciones que han tenido lugar durante un año calendario, es decir, el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Quién es el responsable de realizar la anotación en la balanza de pagos? La autoridad monetaria de cada país. En nuestro caso, Chile, el Banco Central. ¿Cómo se realizan las anotaciones en la balanza de pagos? Esto está en base a una metodología estándar que se aplica en base a lo descrito en las directrices del quinto manual del Fondo Monetario Internacional, que ha sido adoptado por todos los países, porque es la única forma de poder comparar luego las cifras. ¿Cuál es la estructura que va a tener esta balanza de pagos? Como vemos a continuación, está compuesto de varias cuentas. La primera cuenta se llama cuenta corriente, que está compuesta a su vez por la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. Vamos a explicar cuál es cada una de estas, qué significa cada una de estas y cómo se completa cada una de estas. Segundo es la cuenta capital, donde tenemos transferencia de capital, adquisiciones y disposición de activos inmateriales no productivos. Tercero, vamos a ver la capacidad y la necesidad de financiamiento de una economía. Y esto va a depender a su vez del saldo que nos entregue la cuenta corriente más la cuenta de capital. Cuarto, entender lo que es la cuenta financiera, que es la forma en cómo vamos a financiar ese déficit que vamos a tener en la parte de arriba o dónde vamos a invertir el superávit que tengamos. Y finalmente tenemos la cuenta de errores y omisiones, que es una cuenta que existe solamente para poder cuadrar la balanza. Entonces, las operaciones de la balanza de pagos se ordenan en torno a las tres cuentas básicas, que es la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Ahora entonces vamos a entender qué es cada una de estas balanzas o subbalanzas y entender a su vez cómo se van a completar. Primero, la balanza comercial. Este punto es muy relevante porque es una de las causas de la guerra comercial actualmente entre China y Estados Unidos. Al final ya de esta clase vamos a ver algunos gráficos respecto a la balanza comercial de varios países y entender cuál es la posición que tiene Estados Unidos versus China. Y ahí vamos a poder, por lo tanto, tener un poco más de contenido para el argumento de por qué Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo respecto a China. Entonces, en la balanza comercial se van a anotar todas las entradas o salidas de bienes del país, o también llamadas importaciones y exportaciones de bienes, y que utiliza como fuente de información básica los datos estadísticos recogidos y elaborados por aduanas. En general en todos los países aduanas realiza eso porque son los que controlan la frontera en cuanto al paso de mercaderías. El segundo, que es el balance de servicios, nos va a recoger los servicios que los residentes de un país han realizado en otros países o viceversa, también llamados importaciones y exportaciones de servicios. Y fundamentalmente se trata de servicios de turismo, por ejemplo, viajes, transporte, comunicaciones, seguros, servicios financieros, informática, culturales o recreativos, entre otros. Ahora, los servicios, a diferencia de quizás de los bienes cruzan la frontera, por ejemplo, de Argentina a Chile, y uno lo consume en Chile, lo importó a Chile y lo consumió en Chile. Pero un servicio no necesariamente tuvo que cruzar la frontera para ser consumido en Chile. El servicio de turismo, si uno viaja a Argentina como turista, uno se trasladó a consumir el servicio. ¿Ya? Entonces, ahí el servicio o la forma de medirlo es distinto porque no tuvo que necesariamente cruzar el bien, la frontera, sino que el consumidor cruzó la frontera. ¿Ya? Asimismo, dentro de este ítem, que es la balanza de servicios, se van a incluir los pagos efectuados y recibidos entre residentes y no residentes en relación con el uso autorizado de activos intangibles no productivos y derechos de propiedad. Por ejemplo, la rúbrica de balance de pago de Chile correspondiente se llama royalty, ¿ya? Y el royalty hay que entenderlo como el pago que realiza una persona o una sociedad al propietario o al creador de una obra original por el derecho a explotarla comercialmente. Lo que podemos ver en el caso de los que tienen franquicias de Burger King o McDonald's, eso sería un royalty como tal. Y también recoge los cobros y pagos derivados de la cesión de derechos de explotación o utilización de activos inmateriales como patentes de invención, marcas o signos distintivos registrados.
ya concesiones, licencias, modelos de utilización, know-how, dibujos, diseños industriales, o así como la cesión de derechos de reproducción, distribución en general, todo lo que es derecho a explotación de cualquier creación literaria, artística o científica, cualquiera sea el medio o soporte en que se exprese. ¿Ya? Ahí vamos a tener entonces cuando alguien vende un disco, que en realidad ya los tiempos modernos no es tanto lo que genera ese sistema, pero lo tienen que entender como inmaterial porque no es un bien físico, ¿ya? Entonces, pero sí estoy utilizando una creación, pero no de forma física, música o los conocimientos de otra persona, ¿ya? Las formas de hacer de otra persona. Cuando vemos, por ejemplo, todo lo que son las patentes de Disney o Mattel, el cine, eso sería entonces un servicio que está considerado dentro de la balanza de servicios. Entonces ahí tenemos, aparte del servicio turismo y todo lo que habíamos mencionado, los royalties y los know-how. Dentro de la balanza de renta, que es la siguiente balanza, vamos a tener la remuneración que un país hace a los factores productivos, capital o trabajo, que participan en sus procesos de producción, pero que no residen en el país. Pensémoslo como inversionistas extranjeros en Chile que ganan dinero por su dinero invertido en Chile, pero ellos, como ellos no son chilenos, entonces esas rentas no quedan en Chile, se van al extranjero. Y lo mismo pasa con las empresas chilenas que están en el extranjero, que ganan dinero, y ese dinero entonces entra a Chile. Pensémoslo como las trans latinoamericanas o las empresas transnacionales. Jumbo, Cencosud, para ser más concreto, tiene sucursales en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, pero su matriz es chilena. Entonces, toda la riqueza que genera en el extranjero, ese dinero luego viene a su matriz, que es Chile. Lo mismo va a pasar entonces con empresas extranjeras que tienen sede en Chile, pero que su matriz está afuera del país. Eso en cuanto a capital. Y trabajo pasa lo mismo. Piénsenlo como, no sé, un jugador de fútbol. Viene a Chile, trabaja en Chile, pero él no es residente chileno. Entonces las ganancias que él obtuvo por su trabajo se las lleva a su país. Entonces eso va en balanza de rentas. Entonces así como entra dinero a Chile por trabajo y capital generado en el extranjero por chilenos, sale también dinero del país por capitales y trabajo de no residentes. Fundamentalmente se recogen las remuneraciones de los trabajadores fronterizos, estacionales o temporeros, por lo que se refiere a rentas del trabajo y las rentas generadas por los activos y pasivos de la cuenta financiera o rentas de capital. Esto es dividendos de acciones, intereses de préstamo, alquileres. Finalmente, dentro de la balanza de transferencias vamos a tener todas aquellas operaciones que realiza un país con el exterior, pero sin que haya una contraprestación a cambio. Se trata de transferencias de bienes o de dinero que se realizan a título gratuito. Solo se recogen aquí las transferencias corrientes, no las de capital, que veremos luego en cuenta capital. Las transferencias corrientes pueden ser entonces privadas, como remesas de inmigrantes, herencias, premios científicos literarios, premios de juegos de azar, prestaciones o cotizaciones a la seguridad social, cotizaciones a acciones benéficas, culturales o públicas. Un ejemplo concreto en Chile es el año 2010. Con el terremoto, muchos países donaron a Chile aparatos o dinero para la reconstrucción o el normal funcionamiento del país, y ese dinero se registró en la balanza de transferencia. Así también en la balanza de transferencia tenemos todo el dinero que envían los extranjeros que viven en Chile y que envían remesas a sus familias en el extranjero. La cuenta de capital, por su parte, está compuesta por dos partidas: las transferencias de capital y la adquisición y disposición de activos y materiales no productivos. Las transferencias de capital es algo similar a la balanza de transferencias. ¿Por qué? Porque son realizadas a título gratuito, es decir, sin ninguna contraprestación. Pero se van a distinguir de la balanza de transferencia, que es la que se registra en la cuenta corriente, porque ahora se trata de transferencias de bienes de capital fijo o de bien de dinero, pero vinculado a la adquisición o a la enajenación de activos fijos. Puede ser privado, por ejemplo, fondos procedentes de la venta de un patrimonio de los inmigrantes antes de trasladarse a Chile, o puede ser también de origen público. En cuanto a la segunda partida, en esta se van a registrar la compra-venta de activos intangibles no productivos,
Por ejemplo, patentes, derechos de autor, marcas registradas o concesiones. Aquí se anotan las compras y las ventas de los activos inmateriales, pero no los servicios por este concepto. ¿Por qué? Porque los servicios, ¿dónde se registraban? En la balanza de servicios. Acá entonces se anota el control material de la propiedad, pero si yo obtengo rentas por esos bienes inmateriales, entonces ya sería balance de servicio. Y hasta aquí, sumando la cuenta corriente más la cuenta de capital, vamos a tener nuestro primer saldo que nos va a indicar si la economía tiene capacidad de financiamiento. Si tuviéramos un saldo positivo o superávit, tendríamos capacidad de financiamiento y por lo tanto ese dinero lo podríamos invertir en el extranjero. Pero si el saldo es negativo, entonces tenemos un déficit en la cuenta y eso significaría que tenemos necesidad de financiamiento. Entonces, hasta acá entonces hay un cierre para entender que la primera parte, que es cuenta corriente más cuenta capital, se registran todos los ingresos y todos los gastos que tiene una economía respecto al resto del mundo. Pero hasta ahora no ha dicho cómo se financió o en qué se invirtió el dinero que va a nacer o que se va a transar a través de la cuenta corriente o la cuenta capital. Piénsenlo, si uno exporta desde Chile uvas, en la balanza comercial yo voy a anotar la exportación de uvas, pero el pago de las uvas se va a registrar luego en la cuenta financiera. Entonces, hasta ahora yo solamente estoy viendo ingresos y gastos, pero no estoy viendo qué está pasando con el dinero real. ¿Dónde está invertido o cuál fue el origen de ese dinero?